Buenas noches. El día de hoy presentaré el tema 1 de biología, que es la teoría celular, para el examen de admisión de la UNAM 2024. Y comenzamos con lo que es la teoría celular. La teoría celular es un principio fundamental en la biología, la cual establece que todos los organismos están compuestos por células, que son la unidad básica de la vida. Esta teoría fue desarrollada por Matthias Schleiner y Theodor Schwann en el siglo XIX y postula que las células son las unidades estructurales y funcionales de los seres vivos. Esta teoría también establece que todas las células provienen de otras células preexistentes. Podemos decir que la teoría celular es un principio fundamental dentro de la biología, ya que ésta establece que todos los organismos están compuestos por una o más células y que la célula es la unidad básica de la estructura y función de todos los seres vivos. Podemos decir que las células tienen componentes básicos como lo son los tejidos animales, tejidos animales y vegetales. Por otro lado, tenemos lo que fue el descubrimiento de la célula. El descubrimiento de las células se atribuye a varios científicos a lo largo de la historia. Uno de los hitos más importantes fue en el siglo XVIII, cuando Robert Hooke observó por primera vez células muertas de corcho bajo un microscopio y las describió como celdillas. Más tarde, en el siglo XIX, Matthias Schleiner y Theodor Schwann formularon la teoría celular, basada en sus investigaciones sobre las plantas y los animales. Respectivamente, Rudolf Virchow también contribuyó a esta teoría, el cual fue el que postuló que todas las células provienen de las células preexistentes. Estos avances sentaron las bases de la biología celular como la conocemos hoy en día. Formulación y postulados de la teoría celular. La teoría celular se formó a lo largo del siglo XVIII, gracias a las contribuciones de varios científicos, como lo fueron Matthias Schleiner, un botánico alemán, el cual observó que todas las plantas estaban formadas por células y propuso en el año de 1838 que la célula era la unidad básica de la estructura de las plantas. Asimismo, Theodor Schwann fue un zoólogo alemán que llegó a la conclusión de que los animales también poseían y estaban formados por células. Junto a Schleiner y Schwann, ellos formularon los tres postulados que son principales de la teoría celular. Y el primero es que la célula es la unidad básica de la vida. Esto quiero decir que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. El segundo postulado son que todas las funciones vitales de un organismo ocurren dentro de la célula. Quiere decir que las células son las estructuras fundamentales en las que tienen lugar todas las actividades biológicas esenciales, tales como son el metabolismo, la reproducción y la herencia. Y el último postulado dice que todas las células provienen de células que son preexistentes. Esto quiere decir que cada célula se origina a partir de otra célula, mediante un proceso de división celular. Y bueno, estos postulados sentaron las bases de la biología celular y revolucionaron nuestra comprensión de vida y de los organismos. Por otro lado, tenemos lo que es el tema de la estructura celular. La estructura celular varía según el tipo de organismos, pero todas las células comparten algunas características fundamentales. En general, una célula está compuesta por lo que es la membrana plasmática, que es una barrera que rodea la célula y regula el paso de sustancias dentro y fuera de la misma. Por otro lado, tenemos el citoplasma. El citoplasma es un gel viscoso que llena el interior de la célula y contiene orgánulos celulares y otras estructuras. El núcleo. Este, en las células eucariotas, contiene el material genético que nosotros conocemos como el ADN y controla lo que son las actividades celulares. Por otro lado, tenemos lo que son los órganos celulares y bueno, estas estructuras llevan a cabo funciones que son muy específicas dentro de la célula. Esto quiere decir
que algunos ejemplos incluyen las mitocondrias, las cuales son responsables de la producción de energía, el retículo endoplasmático, el cual participa en la síntesis de proteínas y lípidos, el aparato de Golgi, que es muy importante porque este es el que procesa y empaca lo que son las proteínas. Y por último tenemos lo que son los lisosomas, los cuales contienen enzimas que son digestivas. Por otro lado, tenemos el material genético, donde las células eucariotas, el material genético está contenido en el núcleo en formato de ADN, y en las células procariotas el ADN se encuentra en el nucleoide, una región que no es membranosa. Y bueno, estas solo son algunas de las estructuras que son muy básicas y presentes en la mayoría de las células, pero hay una gran diversidad de tipos celulares con características únicas y especializadas. Por otro lado, tenemos lo que es la estructura celular y bueno, las moléculas orgánicas presentes en las células y su función. Las células contienen una variedad de moléculas que son orgánicas, que desempeñan roles vitales en la estructura y función celular. Algunas de las moléculas orgánicas más importantes presentes en la célula incluyen lo que son los carbohidratos, que son las principales fuentes de energía para las células y también desempeñan funciones estructurales en organismos como las plantas donde forman las paredes celulares. Los lípidos, que incluyen las grasas, los fosfolípidos y los esteroides, que son componentes claves de la membrana celular. Y bueno, estos también se utilizan como almacenamiento de energía y bueno, también como una señalización celular. Por otro lado, las proteínas, estas, pues técnicamente son moléculas extremadamente diversas y desempeñan una amplia variedad de funciones en la célula, como catalizar las reacciones químicas, que son las enzimas, y bueno, proporcionan estructuras, en el caso de las fibras musculares, las cuales actúan como transportadores de nutrientes y señales. Y por último, lo más importante, que son los ácidos nucleicos, que incluyen el ADN y el ARN, los cuales contienen la información genética y estos están involucrados en la síntesis de proteínas y la regularización de la expresión que es técnicamente génica. Y bueno, podemos decir que estas moléculas orgánicas trabajan en conjunto para mantener la estructura y función de las células, permitiendo así que realicen todas las actividades necesarias para la vida.